Vamos a iniciar el día de hoy, como ya lo sabes, con tu caso clínico y vamos a revisar que justamente plantea lo siguiente. Acude a consulta paciente masculino de 48 años, obeso, comentando sentir astenia, adinamia, mal estado general, polidipsia, poliuria y polifagia. A la exploración física se observa acantosis nigricans a nivel cervical. Se observan mucosas secas. Se estadifica al paciente en obesidad grado 2. Despliego en este momento tus preguntas y lo analizamos en 3 minutos. Te veo en breve. Muy bien, doctores, cierro aquí la convocatoria y vamos a revisar los resultados. Un momento. Es que de diabetes, te decía cuando vimos la clase, tenemos gran cantidad de guías. Hay muchísimas guías, es el tema del cual tenemos más, y hay de las más actualizadas y el grueso. La más actualizada es de 2019 y el grueso es de 2015. ¿Qué sucede aquí? Lo que te comento, pues la más actualizada, la que tiene la información que sería cotejar para fines de actualización de tu examen, sería la de 2019, por supuesto. Entonces aquí hay que contrastar algunas situaciones. Te decía que la enorme ventaja es que esa ya consideraba hemoglobina glicada como prueba tamiz. Sin embargo, me estaban haciendo una pregunta sumamente interesante y es, bueno, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no venga hemoglobina glicada como estás viendo aquí? Entonces, yo te decía, está bien, la mayoría de esto es actualmente considerada una buena prueba de tamizaje cuando no cuentas con el recurso o cuando no viene la opción de hemoglobina glucosilada, hablando de tu examen. Así que dice 14% el tamizaje para este hombre sería con curva de tolerancia a la glucosa. Nadie contesta la de O'Sullivan, ya lo repetimos, ya ni siquiera la de Gine la menciona. La glucemia en ayuno lo contesta el 82% y glucosa al azar, glucemia al azar, lo responde 9%. En este caso, ¿qué es importante? Es importante comentarte que justamente parte de esto ya lo habíamos contestado el día de ayer. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo que aterrizado a que lo vivas y lo contestes como tal. Entonces, en ese caso que estamos observando, que sí es correcto decir, bueno, a un paciente diabético yo le puedo hacer una curva de tolerancia, sí, pero como tamiz, no. De tamiz sería una de estas dos alternativas, glucosa en ayuno y glucosa al azar, porque decíamos, la curva de tolerancia sale al quite cuando tienes un paciente que hay duda en una de estas, que no te da un valor diagnóstico, te da un valor intermedio. No está sano, pero tampoco es diabético. Está ahí como con intolerancia, algo de resistencia, está pues eso, ¿no? Intermedio. Entonces, bueno, ¿cuál es la conducta que debemos seguir aquí? Que si te plantean este tipo de situación, efectivamente, como dice 82%, mi mejor prueba es glucosa en ayuno. Porque te decía el día de ayer, es que hablar de glucosa en ayuno es hablar de mayor sensibilidad y especificidad comparada con la glucosa al azar. Te mencionaba también, es que la glucemia en ayuno te hacen mucho hincapié a mencionarte 8 a 12 horas de ayuno para hacer la prueba, es cuando es más sensible y específica y vence completamente a la glucosa al azar. Esta sería entonces la de elección, la más recomendable. Siguiente, después del estudio previamente seleccionado, igual para no revelarte cuál era la respuesta correcta, pero ya sabes que en tu examen muchas veces sí lo hacen, sí te revelan qué es lo que debes de contestar. Se obtiene una determinación anormal compatible con enfermedad. ¿Cuál es la medida a seguir? Y de nuevo, aquí tenemos división
en las respuestas, donde un 18% dice hay que darle modificaciones al estilo de vida. Un 32% dice hay que hacer modificaciones al estilo de vida y nueva determinación. 41% dice se establece diagnóstico y 14% dice se debe realizar curva de tolerancia. Entonces, aquí es de esas preguntas que si te pones a analizarlo tiene más que ver con gramática que con medicina, por justamente lo que debes de entender. ¿Sí? Estamos viendo que me dicen, ok, sea lo que sea que tú decidiste hacer aquí, me dio diagnóstico de la enfermedad. Si tienes diagnóstico de la enfermedad, ¿qué sucede? O sea, es compatible. ¿Tú qué dices? Es compatible con diabetes y tiene una determinación anormal. Esa fue la pregunta de Gaby del día de ayer. ¿Qué pasa? ¿Es diagnóstico o no es diagnóstico? Dice 18%, nada más hay que hacer modificaciones al estilo de vida. Sí, o sea, sí le vamos a hacer modificaciones, pero es lo que te he dicho desde el principio y ahorita, unos días de terminar, vale mucho la pena recalcarlo. Nunca te quedes con la primera alternativa. Es lo más recomendable que leas todas tus opciones a ver si no hay algo que sea más adecuado, más recomendable, más específico, algo que sea mejor determinación. ¿Qué sucede aquí? Que si tú ves las opciones, aquí hay una que dice establecer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que esta opción no estableces el diagnóstico, solamente le modificas el estilo de vida. En esta le modificas el estilo de vida y le vuelves a hacer determinación como para comprobar el diagnóstico, como si fuera hipertensión. En esta de acá, ya dices, pues mi paciente es diabético y en esta sale al quite la curva de tolerancia. Aquí no sale al quite porque no te están diciendo que tiene un valor intermedio, no te están diciendo que tiene resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, no te están hablando de eso. Literal te dice, tiene un valor compatible con enfermedad. O sea, me habla de diabetes. Así que la respuesta correcta, como contestó el 41%, es, se establece el diagnóstico. Y finalmente, el tratamiento inicial para este paciente debe ser dieta y ejercicio, dieta y metformina, solo ejercicio, dieta, ejercicio y metformina. El 77% está en lo correcto, dice dieta, ejercicio y metformina, porque te mencionaba, es que con toda la sarta de alteraciones que actualmente hemos visto, las complicaciones crónicas que conlleva la diabetes, la morbimortalidad, saber que no solo te afecta microvasculatura, sino también macrovasculatura, que provoca EBC, que provoca infarto, que provoca enfermedad renal, neuropatía, gastropatía, o sea, te afecta todo. Lo mejor es iniciar con un manejo tanto de modificaciones al estilo de vida como farmacológico, como contestó el 77%. Esto es pregunta de actualización. Esto es pregunta de la GPC 2019. Y justamente me imaginé que iba a darse esta situación aquí. ¿Por qué? Porque estamos a un punto en el que, aún sin estar directamente viéndonos en vivo, bueno, en vivo sí estamos, pues, pero no cara a cara. Sí siento que tenemos ese tipo de empatía de decir, ok, creo que no se van a convencer nada más por mi linda cara. Les voy a traer la evidencia, la cual vamos a ver ahora mismo. Aquí tienes el algoritmo diagnóstico de diabetes 2. Esta es tu guía 2019 y me dice, ¿tienes sospecha para desarrollar diabetes 2? Entonces realízale prueba de tamizaje. Aquí me marca, ya puedes utilizar hemoglobina glucosilada, pero si no cuentas con el recurso, si no te viene como opción en tu examen, pues usa las clásicas, usa curva de tolerancia, usa glucosa en ayuno, usa glucosa aleatoria. Y ya dijimos, la más sensible, glucosa en ayuno, sería la que elijo.
porque me va a detectar más pacientes reales. Ahora, ¿qué pasó con el resultado? Esto no nos importa. Nos importan estos dos. Fíjate bien. Dice, tu paciente tiene glucosas intermedias, intolerancia a la glucosa, dale modificaciones en el estilo de vida y vuelve a hacerle prueba en 3 a 6 meses. ¿Por qué se le vuelve a hacer prueba en 3 a 6 meses? Número 1, porque si tú le vuelves a hacer determinación en 3 a 6 meses, ojo, este no es un paciente diabético, no tiene valor de diabetes, este es un paciente con intolerancia. Sacó glucosa en ayuno entre 100 y 125. Tiene resistencia a la insulina. Ese paciente le hago modificaciones al estilo de vida, dieta y ejercicio, lo vuelvo a citar en 3 a 6 meses para nuevo estudio. En 3 a 6 meses es suficiente tiempo para que la dieta y el ejercicio modifiquen el peso corporal y modifiquen la resistencia a la insulina. No así, es decir, completo la idea, disminuyo tejido adiposo, disminuyo adiposinas, específicamente resistina, y mejoro la tolerancia a los carbohidratos, mejoro la sensibilidad a la insulina endógena. Pero es porque el paciente tenía resistencia. Por eso lo vuelvo a citar. Y en este periodo de tiempo ya puede modificar peso, ya puede notarse el cambio corporal en la dieta, el cambio corporal por el ejercicio, ya se va a notar. Y aparte yo le pudiera hacer aquí, pasado 3 meses, hemoglobina glucosilada. Ya puede entrar de nuevo a consideración. Antes, pues no, realmente no me sirve. Pero fíjate esto. ¿Tienes un valor compatible simplemente con diabetes? Sí, un valor. Si tienes un valor, haces diagnóstico de diabetes. No es en 2 pasos. Si tienes en ayuno 128, es diabético. Al azar 201, es diabético. ¿No le repito estudio? No se le repite. Es actualización de GPC, por esto que te he comentado, por la situación de riesgo de cómo puede finalmente evolucionar un paciente diabético que yo lo dejo evolucionar indeterminadamente. Ya es lo que te dice GPC. Si tiene sensibilidad, si tiene resistencia, le vuelves a hacer prueba. La prueba sale positiva ahora sí para diabetes. ¿Sí? Es diabético. Hay que establecer metas de control, modificar el estilo de vida, iniciar manejo farmacológico. Entonces, esto es lo que decíamos. Tú vas a iniciarle dieta, ejercicio y metformina. Esto es lo ideal. Y si viniera en un inciso dieta, en otro ejercicio y en otro metformina, ¿por cuál me voy? Por metformina. Es de elección. Vale. Entonces, sí siento que era sumamente importante recalcar esta situación para que tengas en claro, es que lo dice GPC, no me estoy inventando nada. Ahí tienes la información. ¿Y cómo suele suceder? Justamente lo que quiero es que tengas la certeza de dónde sale esta información y la confianza de decir, entonces sí lo contesto. Tu siguiente caso clínico dice así: paciente femenino de 39 años es derivado de primer nivel por presentar obesidad truncal. Tiene líneas violáceas en abdomen, hirsutismo y pletora facial. Comenta sentir debilidad muscular y usted observa cara en luna llena. A la exploración física, equimosis en brazos. Bien, despliego tu segundo caso clínico y te veo en 3 minutos. Muy bien, vamos a cerrar la convocatoria y vamos a revisar lo que contestaste. Bien, tenemos aquí tu primera pregunta ante un evidente síndrome o enfermedad de Cushing. Si tiene Cushing. Entonces, ¿cuál es el primer paso para abordaje de este paciente? Si tengo
puras opciones que se realizan, puros estudios que tienen que ver. Tengo 3 estudios de sangre, tengo un estudio de imagen, tengo test de Nugent, test de Lidl, tengo determinación de ACTH y cortisol, tengo resonancia magnética de silla turca. En este caso, de acuerdo a lo que revisamos, vimos, todas estas son pruebas que se realizan. Dice el 5% le vamos a dar una prueba con dexametasona de 1 miligramo. Dice 18% le vamos a hacer una prueba con dexametasona de 2 miligramos. Esto como primer paso. Después dice 77% le vamos a determinar ACTH y cortisol. Y nadie dice de primera intención resonancia de silla turca. No, no va a ser un primer paso. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es corroborar que se trate de qué tipo de manifestación. Sí, eso es lo primero que tengo que ver. Entonces, lo más adecuado antes de darle cargas de dexametasona al paciente, como contesta la mayoría, es la determinación de ACTH y cortisol. Esa es mi prueba inicial. Después de que tengo valores basales que yo voy a conocer de mi paciente, de cortisol, de ACTH, ya puedo decidir, ok, ahora sí le voy a dar una carga de fármaco porque ya sé cómo están sus niveles hormonales en base. Ahora yo le voy a dar una carga de corticoide a ver cómo reacciona su organismo, pero ya teniendo una idea de cómo está basalmente. Por eso es que primero hago mi determinación de ACTH y cortisol, posteriormente hago el test. 1 miligramo, 2 miligramos, quedamos, si lo preguntaran, el de mayor sensibilidad, el de mayor especificidad. De estos dos es el de Lidl, la carga de 2 miligramos. El grado de supresión que te otorga es mucho más notorio y estadísticamente significativo para hacer el diagnóstico. Pero inicial, necesito ver cómo está ACTH y cortisol. Además, si tú leíste la siguiente pregunta, aquí te dice, ok, después de que le tomas ACTH y cortisol y se encuentra así, de que te da diagnóstico. Y dice, la determinación de ACTH se encuentra elevada, así como cortisol. Se hace diagnóstico y dice 18% es un síndrome de Cushing. Dice 5% es una insuficiencia córtico suprarrenal. Dice 77% es enfermedad de Cushing y dice nadie es un síndrome iatrógeno. Perfecto. No puedo saber si es un síndrome iatrógeno, si no está consumiendo fármacos, pues no tengo ninguna base para sospecharlo. ¿Es la causa más común? Sí, pero si no está tomando la medicina, no puede tenerlo. No puede tener un síndrome exógeno. Ahora, la duda está entre estas opciones. La primera que vamos a descartar es insuficiencia córtico suprarrenal. Ahí no me diría que están elevados, me diría que todo está bajo. Todo lo que tiene que ver con la suprarrenal va a estar bajo. Y pues no, es el cuadro, ¿no? Es todo lo contrario. En vez de estar flaco, desganado y manchado, pues está gordito, rubicundo, hinchado. Entonces, no, dejo de lado insuficiencia córtico suprarrenal. Tengo Cushing como síndrome y Cushing como enfermedad. En este caso me dice todo está alto, ACTH está alto y cortisol elevado. Quiere decir que hay algo acá arriba presionando el botón de prodúcete ACTH y se produce la ACTH. Se manda el estímulo suprarrenal, se crea más cortisol y ese cortisol circulante normalmente daría un efecto de retroalimentación negativa y diría, deja de producir ACTH, ya tenemos mucho cortisol. Sin embargo, sigue estando alguien presionando el botón, presionando el botón, presionando el botón, haciendo que tengamos todo elevado, no se contrarregula, no se suprime. Pues continúa estando elevado.
Entonces, todo alto es enfermedad de Cushing. Recuerda, todo alto como alto es el problema. Alto está todo porque el problema viene de la parte alta, viene de la cabeza, viene del cráneo. Enfermedad de Cushing. Si fuera un adenoma suprarrenal, la ACTH estaría suprimida o por lo menos disminuida. Haciendo diagnóstico, como dice el 77% de enfermedad de Cushing. Y tu tercera pregunta es, ¿esta patología es provocada más probable por microadenoma? Dice el 59%, macroadenoma, 9%, adenoma suprarrenal, 32%, cáncer de células pequeñas, no lo contesta nadie. Entonces, estamos ante un problema de adenoma, central o periférico. Ya quedamos que es un problema central, entonces no puede ser este adenoma suprarrenal. La causa tiene que ser un adenoma, pero de origen central. Ahora, ¿es pequeño o es grande? Dijimos que este adenoma suele ser pequeño. ¿Qué tanto suele ser pequeño? 90%, casi nada, ¿no? El 90% es microadenoma. Recuerda, es microadenoma igual que el prolactinoma. Estos dos son micro. El que es macroadenoma, que es generalmente el que te da síntomas sugestivos, es el de acromegalia. Hormona de crecimiento es macroadenoma el 90%. Por eso haz la reflexión. Cuando estábamos viendo los temas de endocrino, cuando hablamos de acromegalia, decíamos, es que el paciente sí tiene piel engrosada, áspera, caliente, sudorosa, sí tiene prognatismo, facies tosca, pero aparte decíamos, tiene cefalea, tiene alteración en la campimetría, pierde la visión periférica, tiene visión en túnel, náuseas, puede tener vómito, ¿sí? Además de pérdida de la visión periférica, puede tener alteración de la agudeza visual si está comprimiendo el nervio óptico. ¿Qué es todo eso? Datos de un tumor central. Lo mencionamos en acromegalia. No lo mencionamos en Cushing, no lo mencionamos en prolactinoma, porque la mayoría de las veces va a ser microadenoma. No me va a dar manifestación, un tumor tan chiquitito, no me va a dar manifestaciones de masa opresiva, no lo voy a tener. Es la diferencia, por eso contestas. El único macro es el de somatotropos. Este es microadenoma también, como dijo el 59%. Bien. Ahí está. Le puché donde no era. Ahora sí, vamos a iniciar con las anemias. Entrando en el módulo de hematología, iniciar con los temas de anemias es importante porque es una de las manifestaciones más comunes que nos dan. Y el hablar de anemia, ya lo sabes tú, no es un diagnóstico definitivo, realmente estás diagnosticando un síntoma. Así que hay que darle seguimiento y llegar a profundidad de decir, es que tiene anemia por tal causa. Por eso vamos a subdividir las anemias con apellido y abrimos con anemia ferropénica porque es la anemia más frecuente a nivel mundial. La mitad de todos los cuadros de anemia que se presenten a cualquier edad van a estar dados por ferropenia. Es lo más común. Esto le gana a una enfermedad crónica. Vamos a ver ciertos datos en grupos de edad, pero es lo más común. Esta causa de anemia ferropénica representa la mitad de todas. La otra mitad está subdada por todo lo demás que vamos a revisar, incluyendo enfermedad crónica. La anemia ferropénica se puede presentar en todos estos grupos de edades. Estás viendo del 1 al 5 cuál es el grupo más afectado al menos afectado.
porque sí te puede venir la pregunta epidemiológica general de decir, ¿causa más frecuente de anemia? Pues anemia ferropénica a nivel mundial y no cambia en México. Para que tengas esa tranquilidad, como te la pregunten, es la causa más común. Pero te pueden hacer una pregunta más volada y decirte, bueno, ¿y cuál es el grupo más afectado por la anemia más frecuente a nivel mundial? O la anemia más frecuente en México. Los niños pequeños son el grupo principalmente afectado. De ahí se sigue la embarazada. Esto, te soy sincero, me sorprendió. Yo esperaba que la mujer embarazada fuera el grupo más afectado. Pero bueno, es que aquí sale GPC al quite diciendo, es que como somos un país pobre, los niños chiquitos no se alimentan bien, tienen deficiencia de hierro. ¿Todavía más que la embarazada? Sí, todavía más que la embarazada, porque a estos nadie les está dando suplementos de folato en el centro de salud, nadie les está dando suplementos de hierro en el centro de salud, por eso tienen más descompensaciones. Mujer embarazada es el segundo lugar y el hombre heterosexual privilegiado hasta el último lugar. Son menos del 5% de todas las anemias ferropénicas que afectan hombres adultos. Aquí vamos a ver que en hombres adultos, pues de hecho entra ese diferencial de decir, es enfermedad crónica, es propiamente deficiencia. Hay que recordar que van a estar relacionadas, sobre todo en este grupo de edad. Y me dice, ¿qué te puede provocar en la embarazada el hecho de que tenga anemia ferropénica? Después de los niños chiquitos son a los que más les da. ¿Y qué le pasa a la mujer embarazada? Puede tener productos prematuros o bebés de bajo peso al nacer. Ambos son efectos adversos de la anemia ferropénica. Para prevenir al grupo más afectado, nos dicen, pues lo más común es que este niño va a estar alimentado al seno materno o, en su defecto, pues con fórmula. Si se está alimentado a fórmula, no hay problema, si tiene sus requerimientos de hierro. Sin embargo, si está alimentada únicamente esta criatura a seno materno, va a tener deficiencia de hierro, sí. Por eso se recomienda ablactación a los 6 meses con alimentos ricos en hierro. Y se debe de dar hierro suplementario durante el embarazo. Estas son las medidas preventivas que debemos tener en general. Y como puedes ver, después de la embarazada, la mujer sigue siendo la más afectada. Causa más común aquí, pues que que tenga algún tipo de trastorno de la menstruación. Después, mujeres adolescentes por la misma causa y por eso es más raro en varones, porque acá tenemos todo el factor ya sea hormonal, de ciclo menstrual o por requerimientos compartidos. En adultos, la causa más frecuente de anemia ferropénica es la hemorragia de tubo digestivo. Esta fue ya pregunta de examen. En adultos, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica? La hemorragia del tubo digestivo. Entonces, entra esa duda de decir, oye, pero es que no sería anemia de enfermedad crónica. Mira, estrictamente hablando, sí, pero la enfermedad crónica produce ferropenia porque agota las reservas. Entonces termina estando relacionada. Justamente yo creo que esta pregunta te la hicieron por ese tecnicismo y porque genera dudas a la hora de entenderla. Entonces, bueno, así es como la vamos a abordar. Y en este caso, ¿cuál es la causa número 1 de hemorragia de tubo digestivo? Ya lo vimos en el módulo de gastrocirugía y dijimos los antiinflamatorios no esteroideos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva. En segundo lugar, como causa de anemia ferropénica, entraría el Helicobacter pylori.
Puede entrar directamente por su relación con la úlcera y que si consume AINES pueda sangrar, y esa puede ser la explicación. Recuerda el otro factor. Hablamos de que el Helicobacter pylori me puede provocar una afectación de aplanamiento en toda la mucosa gástrica, dificultando la absorción y el procesamiento de ciertos nutrientes, entre ellos el hierro. Esta es la otra que ya fue pregunta de examen. ¿Cuál es el principal fenómeno o el principal estímulo que provoca eritropoyesis? Aquí te lo estoy poniendo en otra redacción, principal fenómeno que provoca compensación eritropoyética. La pregunta de tu examen fue principal estímulo que provoca eritropoyesis. Te van a poner niveles bajos de glóbulos rojos. Te pueden poner la anemia como tal. Te pueden poner descompensación hemodinámica. Hay que recordar que el verdadero eh, estímulo, lo que realmente arranca este panorama, es como tal la hipoxia. La hipoxia es la causa de todo el problema. Si viene la opción hipoxia, eso es más correcto. De hecho, como tal, el bajo nivel de glóbulos rojos no es tanto el problema. Eso te da un problema de volumen. Lo que te da el problema de bajos glóbulos rojos pues es el que se estuvo viviendo en los hospitales en estos meses, que se está trabajando solamente por guardias todo el tiempo. ¿En qué se traduce eso? Pues que los hospitales tienen poco personal. Al tener poco personal, se saturan de trabajo más fácilmente y los pocos que están trabajando van de pe a pa sin lograr sacar adelante todo. En el organismo, ese trabajo por guardias es el nivel de glóbulos rojos. ¿Y cuál es la consecuencia de trabajo acumulado? Hipoxia. No se está llevando oxígeno adecuadamente a todos los tejidos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personal. Entonces, es la hipoxia que te da todos los datos que esperamos ver en un paciente anémico. Y aquí estamos viendo cómo esa anemia que me provoca hipoxia, que es lo que me da los síntomas, pues va a ser el punto común de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Todo paciente que tenga anemia, que desarrolle hipoxia, o sea, todos los que tengan anemia, van a sufrir cefaleas, fatiga, pueden tener acúfenos, disnea. Recuerda que a esto se le llama insuficiencia cardíaca de gasto alto. Es gasto alto porque el corazón está bum, 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 bombeando rapidísimo para tratar de movilizar el poco personal que tiene y que parezca que el hospital está lleno de gente, cuando realmente en un servicio que normalmente tenías 18 personas, hay trabajando 4, pero esas 4 las traes a tope. Ese es el gasto alto. ¿Llegará un punto en que esto se fatigue? Sí, ese es el problema. Y por supuesto que si tienes disnea, gasto alto, está trabajando a todo lo que da el corazón, pues va a haber palpitaciones, va a haber angina porque no hay una buena irrigación, taquicardia como manifestación del gasto elevado, claudicación por hipoxia porque no están bien irrigados los músculos, calambres nocturnos por mal proceso de irrigación a niveles distales, a lo más alejado de todo, y palidez como consecuencia de la hipoxia. Además de eso, el paciente puede tener glositis, el paciente puede tener estomatitis, el paciente puede tener queilitis angular. Aquí te estoy poniendo esos datos. Este paciente que tiene queilitis en el ángulo de la boca, pues justamente estamos viendo, ¿no? Ese engrosamiento con fisura de la piel seca, cómo tiene la glositis y cómo tiene estomatitis, cómo se observa ese engrosamiento relacionado con el proceso de hipoxia, relacionado con la disnea, relacionado con todos los síntomas generalizados. El paciente puede tener, si es pediátrico, falla de medro, entonces tienes un niño de 4 años que se ve pálido,
que tiene fatigabilidad y que dejó de crecer, tiene anemia ferropénica hasta no demostrar lo contrario. Porque fíjate cómo en pediatría hablamos de niños menores de 5 años. Ya no hablamos de más grandecitos, no hablamos de 6, 8, 12 años, porque desgraciadamente, pero para la vida, pero para tu examen es muy benéfico. Si a ti te ponen un pacientito de 6, 7, 8, 9 años de edad, pálido, con fatiga, con disnea, no vas a pensar en anemia ferropénica. Tristemente vas a pensar en uno de los temas que revisaremos mañana. Vas a pensar en una leucemia linfocítica aguda. Es diferente. Pero más chiquito, pues sí puede tener falla de medro. Fíjate, déficit de atención se relaciona en estos niños chiquitos con anemia. Tienes un paciente pálido, tienes un paciente con datos clínicos que te hablan de falta de volumen circulante. Tienes estos datos que estamos revisando que, te digo, no los vamos a estar repitiendo, ya sabes qué es lo que se va a presentar en un cuadro anémico y por qué, por la hipoxia tisular que se está dando tanto a tejidos internos como a la piel y se traduce esa hipoxia en las manifestaciones clínicas. Yo tengo esto, evidentemente, los primeros estudios que se van a solicitar son estudios de sangre. Lo primero que le vamos a pedir a los pacientes, ya lo sabes, pues todo el paquete de biometría hemática completa. Necesito revisar adecuadamente los estudios. Lo que más me va a importar, evidentemente, cómo está la hemoglobina, ¿sí? Para poder decir, pues sí, efectivamente mi pacientito tiene anemia. Acompañado de eso y congruentemente el hematócrito. Y luego empezamos a hablar de los diferenciales. Hemoglobina corpuscular media, volumen globular medio y ancho de distribución de los eritrocitos. Recuerda que en inglés y en muchos laboratorios lo abrevian en inglés, viene como RDW o como EDW, Erythrocyte Distribution Width, ancho de distribución de los eritrocitos. Entonces, simplemente si tienes un paciente con anemia ferropénica, pues vas a tener todo disminuido, todo va a estar bajo. Va a estar baja la hemoglobina porque tiene anemia, va a estar bajo el hematócrito porque está baja la hemoglobina, va a tener baja la hemoglobina corpuscular media porque va a tener eritrocitos chiquitos, va a tener bajo el volumen globular medio porque va a tener eritrocitos pálidos, va a tener alto, bajo el ancho de distribución de reticulocitos, pues porque no hay tamaño, no hay que estar cubriendo. Los reticulocitos como tal van a estar elevados porque tenemos muchas formas inmaduras para tratar de compensar ahí todo el defecto que tiene el paciente, pero plaquetas, leucocitos están normales. Esto me descarta, entonces, bueno, de primera intención, dejo de pensar si lo hubiera sospechado en un cuadro de leucemias. Me quedo con anemia. Nada más tengo anemia, no tengo pancitopenia, tengo anemia. ¿Qué sigue? Pues mandarle a hacer su frotis de sangre periférica, donde me van a hablar que efectivamente se están observando pequeños y pálidos eritrocitos. Son chiquitos, están muy pálidos y estoy observando reticulocitos de manera compensadora. Se están liberando cantidades de reticulocitos. Te pongo dos tomas diferentes sacadas de Google, ya que sabes que muchas veces en tu examen nacional las imágenes que te ponen, pues son los primeros resultados de Google. Me han comentado incluso, sin que yo lo pueda constatar, pues porque yo no lo hice en esa ocasión, que incluso te han puesto imágenes que en la parte de abajo ni siquiera le cortaron y dice, el siguiente es una imagen de
ahí te dan el diagnóstico y todo, o sea, ni siquiera las editan, simplemente así como las copian, las pegan y ya esa es tu imagen de examen. Entonces, lo mismo que te familiarices con estas dos tomas de frotis que te hablan de una anemia ferropénica para que tú empieces a observar pues cuáles son las imágenes que pudieran venirte en tu examen, ya que frotis de sangre periférica es infaltable en las imágenes que ponen en tu examen nacional en el área de hematología. ¿Qué estamos observando aquí? Un neutrófilo, eh, buena segmentación, 1, 2, 3, 4 segmentos, estamos en rango. No está hipersegmentado, no tiene 5 segmentos o más. Pregunta de examen nacional. Aquí estás viendo la respuesta. Ferritina sérica sería la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el estudio más sensible para diagnóstico de anemia ferropénica? Ferritina sérica. Porque dentro de estos ya sabes, la ferritina sérica es uno de los componentes de la cinética del hierro, pero propiamente como tal te pueden preguntar, ¿y cuál es el elemento de la cinética del hierro más sensible y específico para el diagnóstico? El más mejor es la ferritina sérica, pero tu cinética de hierro va a incluir el hierro sérico total, porcentaje de saturación de transferrina, ferritina sérica, y te van a reportar, hierro total está bajo, pues sí, es anemia ferropénica, hay deficiencia. ¿Cómo está la saturación de transferrina? Pues si casi no hay cantidad de hierro, no se puede saturar, está bajo. Y la ferritina sérica va a estar disminuida. La capacidad de fijación va a estar alta. ¿Cómo debes entender tú esto? Entiéndelo como si se tratara, antes de la pandemia, hablar de un periodo vacacional en un lugar turístico y decir cómo están los taxistas en temporada baja, en temporada alta. Cuando es temporada alta, o sea, digamos, todo esto está elevado y la cinética del hierro es el taxi, se dan los lujos, ¿no? Se ponen de divas. Si ven que les conviene el viaje, agarran. Si ven que estás tú de tez humilde y hay unos gringos, pues se van a subir a los gringos, aunque tú estuvieras pidiendo la parada desde antes. ¿Por qué? Pues porque pueden elegir, hay abundancia de pasajeros, los van a estar subiendo todos. ¿Y qué pasa? Pues que van a estar saturando los taxis. Súbanse 5 si caben, todavía pueden pasar otros 4 ahí atrás y ya vienen todos así hechos bola. Tienen mucha saturación, está mucho el trabajo. ¿Y qué pasa en temporada baja? Pues no hay trabajo. Ahí están todos los taxistas como mensos viendo a ver, ahora sí, al de tez humilde, sí, con mucho gusto, joven, yo lo llevo a donde quiera, vamos, yo lo espero afuera, ¿cómo no? Esa es la capacidad de fijación. Ahí está nomás esperando, oiga, pero voy aquí a 3 cuadras, lo llevo, joven, ¿cómo no? Si fuera temporada alta, te dirían, claro que no, 3 cuadras no. Estos compas van a la otra playa que está como a 20 kilómetros, los voy a llevar a ellos. Capacidad de fijación. Aquí está alta porque no hay, estamos en temporada baja. Con esto compruebo que se trata de una anemia ferropénica. El más sensible, ferritina sérica. Ahora, ¿cuál es el maneo, también llamado manejo? De primera línea, lo que le vamos a dar al paciente es hierro oral. Esa es tu primera línea de manejo. Darle hierro oral al paciente es lo de elección. Puede venirte a forma de sulfato o gluconato ferroso y lo ideal, lo que sería más correcto en tu examen es cualquiera de las formas con vitamina C. Se ha visto que el ácido ascórbico mejora la fijación del hierro y por lo tanto se vuelve un elemento complementario muy efectivo en el tratamiento de una enfermedad por deficiencia de hierro. Si viene cualquiera de las formas vía oral combinado con vitamina C, esa es la respuesta correcta.
sino que tú sepas que de primera elección es hierro vía oral, no es parenteral. Pregunta importante que te puedes estar tú haciendo y que en este caso vale mucho la pena es el seguimiento. ¿Cómo vas a decir tú, a ver, qué onda, está funcionando el hierro sí o no? ¿Cuándo cito al paciente? ¿Cómo digo que está funcionando? Dice lo siguiente GPC. Lo citas en un mes. Si en un mes subió 1 gramo, perfecto, adelante. Seguimos con el manejo vía oral. Pero si tú lo citas al mes y en un mes no subió 1 gramo, no vamos bien. Hay que hacer un cambio. Hay que cambiarle el manejo de vía oral a vía parenteral. Se le cambia a vía parenteral si hay falla al incremento vía oral o no toleró la vía oral. ¿Y cuál es la indicación de transfusión? Aquí ya sabemos que si un paciente tiene una hemoglobina por debajo de 7, se va a transfundir en un paciente con enfermedad renal. Si no tiene enfermedad renal, abajo de 8. ¿Cuál es la idea de ese gramo de hemoglobina más que le estamos dando al paciente renal? Hace un momento mencionamos el estímulo principal para la eritropoyesis es la hipoxia. Los pacientes con enfermedad renal van a tener una eritropoyesis deficiente de manera, digamos, esperada. Pero si yo a ese paciente le estoy dando suplementos de hierro y estoy subiendo más y más los niveles de hemoglobina, la poca eritropoyesis que quede de manera natural, residual, se va a empezar a hacer más floja. Ya no va a querer actuar como normalmente lo hacía, pues el paciente empieza a decaer en cuanto a la eritropoyesis. Por eso al renalcito lo dejamos con 1 gramo menos de hemoglobina para la transfusión, para que los riñones le echen ganas a la eritropoyesis, todo lo que puedan hacer todavía. Cuando digo si mi paciente tiene indicación directa de transfusión, si es un paciente que tenga algún grado de anemia y tenga descompensación hemodinámica, le tengan que hacer cirugía y tiene anemia, bueno, pues no me voy a esperar de aquí a un mes a que le puedan cambiar esto para que le operen el apéndice, ¿no? Pues voy a hacerle una transfusión que le operen el apéndice y ya luego, si es necesario, le dejo su hierro vía oral. Preguntan por aquí. Pregunta Gaby Murrieta, entonces transfusión cuando sea menor de 8. Si no tiene enfermedad renal, sí. Indicación absoluta en todo paciente menos de 7. Pero en el caso de un paciente que no tenga enfermedad renal, sí desde 8, porque no necesitamos estimular la eritropoyesis. En este paciente lo que necesitamos es evitar que se descompense. Por eso sería la diferencia. De todas maneras, aprovechando, en el receso les mando la referencia de GPC. Con todo gusto, Gaby. Y bueno, si tiene alguna comorbilidad surgida de la hipoxia tisular, antes incluso se hace la transfusión.